Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, anunciaros que tenemos dos airdrops más en Binance. El primero empieza a cotizar hoy, que es este de Mira. Y tenemos otro que va a empezar el lunes también, que se llama la moneda FF, ¿vale? Así que dos airdrops más, ya sabéis cómo se obtienen, holdeando los tokens de BNB en ahorros flexibles o a plazos, y con eso ya participas en todos estos airdrops que van dando Binance y que últimamente pues son muchos, la verdad. Estamos teniendo una racha de airdrops impresionantes. Están saliendo muchas monedas al mercado y evidentemente pues todas las que van entrando en el exchange pues van repartiendo esos airdrops. Más noticias que tenemos también, un par de ellas. Compañía pública china Pop Culture anuncia un plan de adquirir 1000 bitcoins adicionales en el próximo año. O sea que más compras futuras que tenemos en el camino. Y luego tenemos esta otra noticia para completar que nos dice que Ohio ha comenzado a aceptar Bitcoin como método de pago para los impuestos y las tasas. Así que también noticia interesante. Tenía una también por ahí de Corea que no he sacado. Una empresa, la empresa de internet más grande coreana, la empresa de internet más grande coreana también aceptaba pagos con Bitcoin ya. Así que también en Corea está avanzando rápido Bitcoin. Así que bueno, noticias positivas, pero el mercado, sin embargo, no nos trató ayer bien. Fijaros que vela más negativa, y además una vela negativa que, bueno, viene después de también ya una caída anterior. Veníamos cayendo desde la zona de 117.000 a 112.000 sin que hubiese nada en los mercados que motivase esas caídas, porque las bolsas, bueno, pues han tenido una pequeña corrección, pero si nos vemos el gráfico del SP500, esto se ve, bueno, este es el Dow Jones, perdón, el SP500 se ve súper alcista, no ha habido, la corrección es mínima, o sea que con caídas menores se ha producido un desplome de Bitcoin fuera de toda lógica y de lo normal, ¿no? Eh, no sé el motivo. Hemos caído justo además a una línea de tendencia muy importante. Fijaros, esa línea morada que teníamos ahí dibujada. Y si se pierde podríamos seguir cayendo. Cuando pasan estas caídas así que no vienen a cuento, pues es difícil saber qué es lo que está pasando en el mercado o qué es lo que está motivando esas ventas, ¿no? Porque ahora mismo, como digo, las bolsas se mantienen fuertes. En teoría estamos en una fase del mercado en el que la política monetaria tiende a ser expansiva por la reducción de tipos de interés. Entonces no se entiende muy bien este último comportamiento de Bitcoin. Ayer a la mañana veíamos que estábamos cayendo un 1,5% y dijimos, en 1,5% no se va a quedar el día. O recupera esa caída y nos vamos otra vez hacia la zona de 113, 114, o pierde más, porque no se empieza un día con un 1,5% para acabar en ese movimiento. O sea, tan pronto a la mañana caer un 1,5% es síntoma de que o va a caer más o eso se va a recuperar a lo largo del día. Porque normalmente, si vas a caer un 1,5%, lo haces paulatinamente durante todo el día, no a primera hora y luego te quedas parado ahí. Porque normalmente esos días son o para luego darle la vuelta a la situación o para meterte más abajo, ¿no? Y lo que ocurrió fue caídas mayores, llegamos a caer más del 3%. Y como digo, es extraño que caiga el 3% cuando la bolsa pues estuvo cayendo como máximo, pues no sé si llegó a un 0,9% el SP500 y luego recuperó a caer solamente un 0,30, 0,35, 0,40, no recuerdo exactamente qué, pero recuperó. Y aquí no recuperó nada, cerramos en los mínimos y hoy está rebotando con mucha cautela. No tenemos tampoco de momento una subida destacada, ¿no? El mercado se ha quedado además muy limpio por la parte de abajo, es decir, se han liquidado posiciones largas muchas. Y bueno, pues en teoría, después de liquidarse las posiciones largas, si no hay nada raro en el mercado, debería empezar a subir. Pero ya digo, estamos en una zona de soporte clave que si se pierde, pues nos puede dar lugar a caídas mayores. Así que bueno, hay que seguir vigilando, ¿no? Para los que están acumulando, pues buena oportunidad, evidentemente, pero puede caer más todavía, o sea, podría perder esa línea y caer más, y la verdad es que se complicaría mucho luego la subida posterior, porque estaríamos perdiendo niveles importantes que tardaría mucho tiempo en volver a recuperar, así que
estamos en una situación clave para mantener el escenario que llevábamos o para perder ese escenario y entrar en un escenario un poco más negativo, ¿no? Para los siguientes meses, porque como ya digo, perder esa línea implicaría perder mucho tiempo en zonas inferiores. Implicaría posiblemente acercarnos como mínimo a 106.000, pero incluso a estas dos líneas que tenemos aquí bajistas, la que une los mínimos en verde y la que une estos máximos anteriores en morado, podría ser el objetivo de esta caída, o incluso el que se cruza con esta línea naranja que viene de atrás, que es la línea de tendencia principal. Y eso nos retrasaría muchísimo todo. Fijaros, esta línea naranja es la tendencia principal y estamos separados de ella, y es donde rebotamos en los 74.000 en el mínimo anterior, mínimo relativo anterior. Pero bueno, que está bastante abajo, está por debajo de los 100.000 ahora mismo. Estaríamos hablando de 98.844. Si cayese ahí, posiblemente sería la última vez que tocase por debajo de los 100.000, porque todavía no estamos seguros que los 100.000 se vayan a ver o no se vayan a ver debajo de los 100.000, no estamos seguros todavía. Ya dijimos que hasta que no veamos 140 y algo mil, 150.000, los 100.000 todavía están en juego. Lo que no están en juego son los 75.000, eso ya hace tiempo que dejaron de estar en juego. Pero esta zona, hasta que la línea esta anaranjada no pase por encima de los 100.000, todavía es posible. Entonces, bueno, vamos a tener ahí un ojo puesto en estos niveles actuales, porque si se pierden, como digo, tenemos varios soportes entre medio, pero la cosa se puede complicar un poquito en el corto plazo. Complicar, o bueno, depende cómo lo mires, también dar una oportunidad buena para los que están ahí todavía sin una posición muy fuerte en Bitcoin. Los que tenemos posición más fuerte, evidentemente queremos que el mercado vaya comportándose mejor y no con estos movimientos correctivos en el corto plazo que no vienen a cuento, porque si fuese con una caída de bolsa, pues no habría ningún problema. O sea, si la bolsa estuviese ahora con una caída del 10%, pues es asumible que Bitcoin siga un poco ese comportamiento, pero no es asumible cuando estamos prácticamente en máximos que Bitcoin se pegue la caída que se ha pegado. O sea, que caiga de 117.000 a 114, 113, pues bueno, es aceptable con la caída que ha habido en la bolsa, pero más de ahí es un poco inaceptable, ¿no? Inaceptable en el sentido de que no viene a cuento, no tiene por qué haber caído tanto, ¿no? Pero bueno, es así y es lo que está pasando, y lo vamos a ir mirando a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Muy importante, como digo, los próximos 4 días seguramente, hoy, el fin de semana y el lunes, muy importante, porque en esos 4 días tiene que aguantar esta línea, porque si no aguanta esta línea en estos próximos 4 días, como digo, nos metemos en un escenario peor del que estábamos comentando estos días. El escenario que estábamos comentando es posibles máximos entre finales de octubre y principios de noviembre, o bueno, principios de noviembre en general, finales de octubre, noviembre, máximos. Pero esto pasaría a no ser así si perdemos esta línea, porque entonces nos retrasaríamos mucho más y los máximos serían ya para el año que viene. El máximo de este año ya lo habríamos visto y, como digo, no le daría tiempo este año a volver a atacar los máximos, porque se complicaría mucho el proceso en el medio plazo, ¿no? Tendríamos caídas adicionales, tendría que consolidar en esa zona adicional, tendría que asumirse un montón de food en esa zona, porque en cuanto caiga más de estos niveles, la gente metería food y dirían que ya nos vamos a precios absurdos, como suele ocurrir siempre. Y claro, eso se tarda en superar, porque por mucho que haya compras, la gente enseguida tiene miedo en cuanto ve caídas, ¿no? Y además caídas que no tienen una explicación muy lógica como esta, ¿no? Que la bolsa no ha caído, porque si la bolsa hubiera caído, pues todo el mundo dice, bueno, ya cuando recupere la bolsa ya recuperamos, pero es que no ha caído la bolsa. Entonces, si cae la bolsa, ¿qué va a pasar? No tiene pinta de que vaya a caer, pero yo qué sé, si cae por lo que sea, ¿qué va a pasar estando aquí en una zona tan crítica, ¿no? Así que en pocos días deberíamos saber la respuesta, si nos vamos más para abajo o no. Si hay un rebote contundente hacia la zona de 112.000, 113.000, pues la cosa pintaría mejor, evidentemente. Pero si no se produce un rebote contundente en los próximos 5, 6, 7 días,
pues estamos en peligro de perder esa línea de tendencia, ¿no? No la llegamos a tocar en el movimiento anterior aquí. Quizás hubiera sido mejor que la tocase en este punto y ahora no tendría que ir a buscarla, seguramente. Quizás ha sido eso, quizás es un movimiento porque no lo tocó la vez anterior y hay que confirmar ese soporte, quizás, no lo sé. Pero el caso es que, como digo, pues estamos en una situación un poquito crítica porque ahora mismo una caída de la bolsa pues podría arrastrarnos hacia 106.000 como mínimo, incluso zonas cercanas al 100.000, que es donde se cruzan todas estas líneas, la verde, la morada, la anaranjada que tenemos por debajo. Estamos hablando de que hay un cruce de dos líneas en la zona de los 100.500 y otro cruce tenemos en la zona de los 98.192 y otro cruce en la zona de 98.700. Esta zona de aquí podría ser si pierde estos niveles, si pierde sobre todo el 106.133. Veremos a ver. Yo, a ver, viendo que el comportamiento no tiene mucho sentido comparado con lo que está haciendo la bolsa, diría que debería aguantar esa zona, pero no sé, ayer tampoco debería haber caído tanto y al final tuvimos esa caída fuerte, ¿no? Cuando el mercado no, ya digo, no había nada, tampoco es que haya habido ninguna noticia negativa de Bitcoin, el hash rate está en máximos, o sea, es que no hay nada en los fundamentales que justifiquen esto, salvo pues lo que dijimos, que las altcoins debían corregir mucho porque estaban muy sobrevaloradas y quizás pues para corregir las altcoins pues han movido Bitcoin a la baja o no lo sé, o como habrá gente sobreapalancada en altcoins y han empezado a caer, igual necesitaban más garantías y han vendido Bitcoin para sostener sus posiciones en altcoin quizás, o no lo sé. El caso es que el movimiento no es muy normal. Ya dijimos que cuando suben las altcoins al final el mercado se vuelve peligroso, no es nada positivo. La gente se cree que es positivo porque, bueno, pues que están metidos ahí en el casino ese y se creen que es positivo, pero cualquier movimiento especulativo de altcoins como el que hemos tenido los últimos 2 meses y medio es malo para el mercado, para Bitcoin en general y para el mercado también en general, ¿no? Porque al final cuando hay activos que se sobrevaloran por encima de lo que tienen que estar, pues tienen que venir correcciones y las correcciones al final arrastran todo y como digo, quizás mucha gente que está jugando ahí con las altcoins compromete su dinero de Bitcoin y tiene que vender en mal momento pues para sostener esas posiciones en las altcoins, ¿no? Al final es esa manera en la que se van quedando fuera y cada vez van teniendo menos cantidad de Bitcoin, más cantidad de altcoin, que cada vez las altcoins valen menos y que Bitcoin pues va revalorizándose y dejándoles fuera, ¿no? Cada vez más, ¿no? Porque la gente que vende en estos puntos para mantener sus posiciones en altcoin, después se recupera Bitcoin, no pueden volver a entrar en Bitcoin, las altcoin no suben todo lo que se creen que van a subir, en el medio plazo incluso pierden dinero con respecto al Bitcoin y al final acaban teniendo menos Bitcoin o se quedan con altcoins que en el largo plazo lo único que van a hacer es comportarse peor que Bitcoin. Así que ese es el proceso y realmente es la forma en la que los inversores importantes se van haciendo con Bitcoin y van deshaciéndose de los pequeños inversores. Así que bueno, es el proceso. Quizás es parte del proceso esta caída y por eso es un poco extraño comparado con el resto de mercados, ¿no? Bien, vamos a ver los diferentes gráficos. El gráfico semanal, la vela semanal no es bonita ni mucho menos, es fea y bueno, tenemos ahí un soporte en esta línea verde que está más o menos por la zona de 105.200. Es un soporte diferente al que vemos en los gráficos, en el gráfico diario, como hemos visto antes. Pero el soporte más inmediato son los cuerpos de la vela de la semana del 25 de agosto y del 1 de septiembre, que está en 108.170, que prácticamente casi es el mínimo que hizo ayer. Así que ese es el primer soporte importante y el que si se pierde da lugar a caídas más fuertes. O sea que es el punto a vigilar también, ¿no? Ese punto en gráfico semanal. Y en gráfico horario, pues seguimos por debajo de las líneas bajistas. Parece que ahora quiere reaccionar un poco el mercado y superar la zona de los 109.800, que es lo que nos daría una recuperación interesante en las próximas horas, pero esa recuperación no nos sirve de nada mientras no supere la línea roja esta que tenemos aquí. Hasta que no supere la línea bajista que ahora mismo pasa por la zona de 112.173,
pues no salimos de esta situación comprometida en la que estamos. En el corto plazo también tenemos una línea bajista del último movimiento acelerada, que también en el momento que se supere, pues nos dará un rebote, pero solo, o sea, superar esa línea no significa nada, porque no es la bajista principal, es una bajista acelerada que lo único que hace es que, bueno, pues igual el precio rebota un poco en el corto plazo y se mete en un movimiento lateral en las próximas horas. Pero ese movimiento lateral, si no rompe al alza la línea principal, no nos sirve de nada. Así que ya digo, hay que tener precaución, ver lo que pasa. Eso sí, si tenemos un rebote contundente, como digo, hacia la zona 112-113, entonces ya podemos estar más tranquilos. Mientras no tengamos un rebote contundente hacia esos niveles, mientras nos mantengamos cerca de la línea de tendencia del gráfico diario, la cosa está complicada y peligrosa. En el momento que rebotemos fuerte, seguramente ya habrá pasado lo peor y aunque volvamos a caer a esta línea, la pinta técnica ya será otra cosa, será diferente. Ahora mismo la pinta técnica no es buena porque el movimiento que ha habido desde esta zona de 117.000 hasta aquí ha sido demasiado vertical, demasiado fuerte a la baja para lo que están haciendo las bolsas, que no están haciendo gran cosa en negativo. Como veis, están comportándose más o menos bien. Ya digo, no es una corrección normal como las que hemos tenido otras veces y sin embargo Bitcoin ha caído muchísimo y encima también tenemos el oro en máximos, con lo cual tampoco, no es que hayan caído tampoco activos que pueden considerarse similares ni nada, ¿no? Entonces ese comportamiento, como digo, es muy raro y como digo, se tiene que deshacer contundentemente o si no, la cosa pinta mal. También es cierto que ahora pues ha quedado el mercado muy limpio, entonces también hacia arriba el movimiento podría ser rápido si rebotamos, porque en realidad prácticamente hay muy poquito ya de posiciones apalancadas por romper por debajo de los niveles que estamos. En realidad casi se ha quedado, como digo, el mercado sin nada que romper por debajo y sí mucho que romper por arriba, muchas posiciones cortas que hay abiertas por encima de 113, 114, 115, con lo cual un movimiento hacia esos niveles también sería normal para romper todas esas posiciones. Y si ocurre, el mercado se habría quedado limpio en los dos sentidos. Y entonces ya nos quedaríamos ahí en una especie de parada técnica. Si se produce un rebote a 114, 115, se quedaría parado mucho tiempo en esos niveles porque no habría posiciones ni largas ni cortas para romper prácticamente en ninguno de los dos sentidos, ¿no? O sea, se quedaría el mercado limpio como reseteado. Si ahora mismo hay un movimiento al alza, el mercado se quedaría reseteado prácticamente en lo que es los futuros. Porque había muchos apalancados tanto al alza como a la baja, se han liquidado los que estaban al alza y si hay movimiento hacia arriba, se liquidarían los que están hacia abajo. Entonces se liquidarían prácticamente las dos posiciones y, como digo, se resetearía el mercado de futuros. Y entonces al resetearse el mercado, pues ahí empiezas como de cero y se quedaría todo un poco como estancado en esa zona, ¿no? Otra vez. Así que bueno, eso es un poco la situación. No sé cómo explicaros un poquito más cómo está la cosa, porque en realidad, como digo, esa vela de ayer es un poco fuera de lugar. Hasta el día de ayer lo que había hecho, pues bueno, era normal. Habíamos caído a buscar apoyo en esta figura pequeñita que había hecho aquí, no había pasado nada grave. Pero una vez que pierdes esos 112.000 y bueno, empiezas a caer con fuerza como ocurrió ayer, pues ya digo, es un movimiento extraño que no tiene mucha explicación. He leído también un artículo, por cierto, aquí en Cointelegraph, que es muy interesante, que dice que la IA necesita Proof of Work, no a las grandes tecnológicas. Es interesante, os recomiendo que lo leáis porque os explica la diferencia entre Proof of Work y Proof of Stake, viéndolo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pero nos da la perspectiva de lo que son ambas cosas, ¿no? Y nos dice aquí: no te distraigas con el Proof of Stake. Muchos proyectos de IA descentralizada tempranos utilizan Proof of Stake en su lugar, lo que significa simplemente que las recompensas van a quien tiene más tokens, no a quien construye la mejor infraestructura. Esto es un retroceso. Necesitamos redes que recompensen a las personas que construyen un hardware mejor, no a las personas con las mayores reservas congeladas para extracción de rendimiento. Esto es lo que pasa también en las criptomonedas.
el Proof of Work es muy superior al Proof of Stake, porque compites para ser mejor con el Proof of Work. Con el Proof of Stake no tienes que competir, tienes más dinero y ya está. Compras los tokens y tienes la recompensa por lo que tienes y no compites para hacer una red mejor. Sin embargo, con el Proof of Work estás constantemente compitiendo y hace que la red mejore. Yo me leería el artículo para que entendáis y os dará una mejor visión de lo que es Bitcoin y lo que son las altcoins también, ¿no? Y eso que este artículo habla de inteligencia artificial, pero da igual. La comparación entre Proof of Work y Proof of Stake da una visión clara de por qué es superior Bitcoin al resto de altcoins también por la prueba de trabajo, ¿no? No solo porque es descentralizado, que no se puede repetir esa descentralización, ni incluso por otras que utilicen Proof of Work, sino que encima el Proof of Work le da una ventaja muy grande sobre las que utilizan Proof of Stake, ¿vale? Dicho esto, vamos a repasar un poquito rápidamente qué están haciendo las altcoins. La dominancia de Bitcoin, como veis, ayer subió otra vez y ya se está acercando poco a poco a los 60. Y en el momento que haya un rebote fuerte de Bitcoin también ganará terreno, supongo, la dominancia. Las altcoins deberían seguir corrigiendo. Aave continúa con los movimientos a la baja, como podéis ver. Cardano rebota un poco, pero fijaros cómo ha perdido la línea de tendencia y el soporte de los 730 claramente estos días, así que puede rebotar hasta 730, pero la pinta es fea técnicamente. Ha hecho un doble techo y lo ha confirmado con esa ruptura de 730. BGB sube un 0,46%, las de los exchanges siguen bien, hay mucha actividad, ha aumentado mucho la actividad encima de estos días. BNB ha tenido corrección, normal también, acababa de marcar máximos históricos con respecto al dólar y ahora mismo pues está corrigiendo a pesar de que sigue dando muchos airdrops como hemos comentado al principio. Ethereum sube un 1%, pero ya veis qué caída ha tenido. Ya decíamos cuando estábamos aquí arriba que en cuanto rompiese los 0,038 se iba a ir como mínimo a 0,03610 y está por debajo ya de ese nivel y puede seguir cayendo porque está muy sobrevalorada, como casi todas las altcoins. Solana rebota un 1%, pero ya veis la caída que ha tenido, incluso por debajo de los 18.000 que decíamos también cuando estábamos aquí, y seguirá cayendo en el medio largo plazo, aunque tenga rebotes puntuales en el corto plazo. Rebotarán algo cuando rebote Bitcoin, evidentemente, pero en teoría deberían seguir cayendo. Y XRP, pues poco ha caído para lo que debería caer y seguramente seguirá cayendo bastante más en las próximas semanas, meses, porque está muy sobrevalorada, más incluso que el resto. Y nada, pues dejamos ahí el mercado, como digo, en esa zona un poco complicada. Días difíciles nos vienen por delante. Si superamos este bache y para el lunes, para cuando termine la vela del lunes, aún nos seguimos manteniendo por encima de esta línea, habremos pasado lo peor. Si en estos 4 días que hay de aquí al lunes perdemos esa línea, entonces lo peor todavía está por llegar. Pero bueno, para algunos lo peor es nueva posibilidad de comprar Bitcoin a precios interesantes. O sea que bueno, es simplemente tener cuidado los que anden operando en el corto plazo y con exceso de apalancamiento, porque la cosa se puede poner un poco más fea, pero para los que están comprando y holdeando, pues no hay problema. Buena oferta de hoy, puede que haya mejor oferta en los próximos días, no se sabe, así que bueno, atentos a cómo evoluciona el mercado. Esta tarde, pues ya sabéis, tenéis actualización en el vídeo de Mercados al Día, en el que pues seguiremos vigilando estos niveles porque, como digo, se ha puesto muy interesante y hay que seguirlo más detalladamente el que esté queriendo comprar o añadir posiciones en estos días, ¿no? Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura.
y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá,